amado Dios, Señor, Padre nuestro. Agradecemos ahora la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado estos tesoros, este mensaje, inspirado por medio de tu Espíritu Santo, escrito por medio de tus siervos, de tus apóstoles, como un tesoro, un baluarte para tu iglesia, Señor. Ruego, Señor, que tu palabra siga haciendo mella en nuestro corazón, que siga edificando nuestras vidas sobre la roca, que podamos seguir conociendo de ella y enamorándonos cada día más de ti a través de tu palabra, ya que tu palabra no habla de cosas terrenales, sino que muestra el rostro visible por medio de Jesús, de aquel Dios invisible que nos amó desde antes de la creación del mundo, que nos conoció desde antes que existiera el primer ser humano, que nos eligió, nos santificó, nos salvó y nos preserva hasta el día de su segunda venida, para llevarnos con Él a su presencia y vivir con Él por la eternidad. Señor, ruego que tu palabra impacte en nuestras vidas, impacte en nuestros corazones, transforme nuestras mentes y nos demos cuenta la belleza, la hermosura y la santidad que tú desprendes, Señor, que tú eres por medio de los textos que leeremos esta mañana. Guíanos en esta mañana y ayúdame a mí, Señor, a predicarla fielmente y que solamente tú, Señor, tú y nadie más que tú se lleven la gloria. En el nombre de Jesús, amén. Queridos hermanos, hoy retomamos la epístola del apóstol Pedro. Así que acompañarme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2, y estaremos leyendo desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 25. Cuando lo tengáis, decirme amén, por favor. Qué rápido sois. Muy bien. Vamos a leer. La palabra del Señor dice de la siguiente forma. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanado, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hasta aquí la palabra del Señor. Recordando lo que hemos visto, ya que hemos tenido algunos parones en estos domingos anteriores, parones necesarios, importantes y muy alegres, debemos y podemos volver a retomar la predicación de la epístola de Pedro. Es importante hacer este tipo de predicaciones expositivas en serie y continuas, porque esto es una alimentación balanceada para toda la congregación, la cual, como una madre a un hijo, lo alimenta, lo nutre, lo cuida, y el resultado de un niño pequeño que se alimenta es crecer. De la misma forma, si predicamos de esta manera en la iglesia, enseñando y profundizando texto por texto, la iglesia se vuelve más sólida, más fuerte, crece y sobre todo crece sana en la palabra del Señor.
Así que recordando, perdón, haciendo un recordatorio de lo que hemos visto en los últimos versículos, a partir del versículo 11 de este capítulo, el apóstol Pedro habla de deberes y nos dice que todos los creyentes que han sido rescatados, aquellos por los cuales Cristo Jesús ha muerto, perdón, tienen unos deberes y responsabilidades. ¿Hay aquí algún cristiano, aquel que haya muerto Jesús por él? Sí, ¿cierto? Entonces, estamos todos dentro de esa responsabilidad. En el versículo 11 y 12, el Señor, a través de Pedro, dice que los primeros deberes cristianos que tiene aquella persona que ha sido rescatada por él son los siguientes, son los deberes que tiene como propios. ¿Cuáles son estos? Los de abstenerse de todos los deseos carnales y tener un buen testimonio con los de afuera. Luego en el versículo 13 sigue dando esos deberes cristianos, los cuales se nos enseña a todos los creyentes que debemos someternos voluntariamente a las autoridades civiles, ya que ellos velan por la seguridad no solamente de los que están fuera, sino también de nosotros los cristianos, y que todas esas autoridades civiles, todas sin excepción, son puestas por el Dios mismo y que todas un día darán cuentas de su liderazgo, de su legado, de su responsabilidad en la sociedad. En el versículo 18, que fue en el último que nos quedamos, hasta el 20, se nos enseña a todos, absolutamente a todos, a estar sujetos a nuestros jefes, a dar un buen ejemplo de cristiandad, siendo buenos trabajadores. Y hermanos, aquí hay que recalcar, los cristianos debemos ser buenos trabajadores y mejor que trabajadores que los que están en el mundo. Los del mundo no pueden hablar mal de nosotros por ser mal trabajadores, sino que nosotros debemos ser un buen ejemplo, así como Cristo mismo lo fue en su tiempo, siendo carpintero y dando un buen ejemplo de su trabajo, sin crear divisiones entre los compañeros, sin pelear con otros, sin pelear con sus jefes, sin pelear o causar cualquier problema en su trabajo. Ya que los trabajos que tenemos son los medios que Dios usa para proveernos a todos nosotros. Hasta aquí, Pedro nos ha dado 3 instrucciones, pero no terminan allí. Después de lo que estaremos viendo hoy, que es el por qué el Señor nos manda a estos deberes, en el capítulo 3 seguirá dando instrucciones y deberes a todos los creyentes. En esta ocasión, en la próxima ocasión, a los esposos y a las esposas. Pero hoy el Señor nos estará diciendo por qué tenemos que cumplir con esos deberes. Dejando claro algo muy importante, que el Señor nos ha llamado, no nos ha llamado a estar libres de sufrimientos constantes o de que el cristiano en algún momento no pueda sufrir, porque eso va en contra de lo que enseña la palabra del Señor. Todos los cristianos estamos llamados a sufrir de alguna forma. Por eso estos deberes nos enseñan a cómo comportarnos, a qué actitud tener, cómo enfrentar esas situaciones y cómo someternos a esas autoridades. Así que los puntos que estaremos viendo hoy será el primero entre versículo 21 y 23, llamado el siervo sufriente. El segundo punto que estaremos viendo esta mañana, versículo 24, es sanados de la herida del pecado. Sanados de la herida del pecado. Y el punto 3, en el versículo 25, el pastor y supervisor de nuestras almas. Si nos damos cuenta, el versículo 21 empieza diciendo, para esto fuisteis llamados, y hace un punto y una coma, ya que esto enlaza
desde el versículo 11 hasta el versículo 20 los deberes a los cuales hemos sido llamados. Hemos sido llamados a someternos a nuestras autoridades, hemos sido llamados a morir a nuestras propias deseos carnales, hemos sido llamados a obedecer a nuestros jefes, hemos sido llamados a sufrir incluso. Y el apóstol Pedro está diciendo eso, pues para esto fuisteis llamados. Y seguramente alguno dirá, sufría antes cuando no era cristiano. Si ha llegado a pensarlo, sufría antes menos cuando no era cristiano. Ahora sufro más porque tengo que ir en contra de mis pensamientos, tengo que ir en contra de lo que mis deseos carnales me piden. Y ahora sufro más que antes. Gloria a Dios por los sufrimientos que vivimos hoy en día. Porque esos sufrimientos, queridos hermanos, son los que nos asemejan y nos hacen cada día más iguales a Cristo. Y para esto habéis sido llamados. No habéis sido llamados para ocupar un puesto en un local bien decorado, bien bonito, y ya está, abandonados, como se abandona un perro en un campo, o como se puede llegar a abandonar a un hijo en la puerta de una casa. Sino que habéis sido rescatados, limpiados, revestidos, nombrados como hijos de Dios, constituidos iglesia, y eso no nos exime del sufrimiento, ya que para esto hemos sido llamados. Hemos sido llamados para que los sufrimientos de este mundo nos hagan parecernos cada día más a Cristo, ya que Él mismo sufrió. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si me acompañas a Juan capítulo 15, versículo 20, nos dice lo siguiente, Juan capítulo 15, versículo 20. Acuérdense de la palabra que yo les dije. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. El Señor con esto está diciendo, fuiste llamados para sufrir. Y con esto también nos está diciendo, ningún siervo es mayor que su Señor. Por lo cual, si el Señor sufrió, nosotros también estamos llamados a sufrir. Si el Maestro sufrió, sus discípulos también están llamados a sufrir. ¿Por qué? Porque todo lo que el Maestro enseñó está en contra de lo que el mundo piensa, vive, cree o entrega su vida. Sufrimos personalmente al negarnos a nosotros mismos. Sufrimos también daños colaterales por creer en lo que creemos, pero bendito sea la fe que tenemos en nuestro Señor. Un siervo no es mayor que su Señor, por lo cual no estamos libres de sufrimientos. Si alguien enseña que debemos estar libres de sufrimientos, libres de pobreza, libres de problemas, libres de enfermedades, hermanos, si en algún momento escucháis en algún lugar un tipo de predicación así, salir huyendo de allí. Porque todos los cristianos desde la iglesia primitiva han sufrido, sufrimos y seguiremos sufriendo. Pero como dice su palabra en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y es precioso poder recordar esto todos los días. Si tú estás sufriendo, si tú tienes problemas por tu fe, no por haberte metido tú mismo por desobediencia en problemas, sino problemas que tengas por tu fe, no te preocupes. Ten en cuenta que las aflicciones presentes no se comparan ni siquiera al 0,000000 y sigues y al final le pones un 1 a la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor tenía muy en cuenta esto. Por eso aguantó lo que aguantó, sufrió lo que sufrió, porque Él sabía que lo que a Él le vendría después era lo que a Él tenía antes de venir a este mundo. Si me acompañas, Filipenses capítulo 1, versículo 9, también argumenta esto.
y nos enseña que nuestra postura como creyentes es padecer por Él. No solamente que sufriremos por nuestra fe, sino que también estamos llamados a padecer por Él. Mira lo siguiente, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo. No solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Hermanos, no hay ni una sola fe o religión en el mundo que se compare a la nuestra. La nuestra es única. El panteón de dioses en Grecia, o todos los dioses romanos, o todos los dioses budistas, hinduistas, incluso musulmanes de hoy en día, libran a sus creyentes del dolor y sufrimiento. Pero solamente nuestro Dios, solo nuestro Señor, nuestra fe, nuestra religión. Y hermanos, os sorprendáis porque digo religión. Porque también nuestra religión debe ser sana y pura. Solamente nosotros, los creyentes, los cristianos, estamos llamados a padecer por nuestra fe y por nuestro Dios. No poniéndonos bombas como muchas religiones, sino, como he dicho antes, negándonos a nosotros mismos, absteniéndonos de nuestras tentaciones, malicias, como dice el versículo 11. También negándonos a hacerle daño a otra persona, porque recordamos que esa otra persona tiene imagen y semejanza del Dios que lo creó. También renunciando muchas veces, hermanos, a aquello que creemos que nos puede hacer bien por no serle piedra de tropiezo a otros. Y creerme, hermano, todo eso nos hace sufrir, padecer por el Evangelio y nos hace padecer por el Señor. En este versículo 21, que nos dice que Cristo padeció por nosotros, debe traer inmediatamente, incluso en este mes, todo lo que Jesús tuvo que padecer desde la noche en la que fue entregado hasta el último suspiro y aliento en esa cruz. Todo lo que padeció, cómo se comportó, cómo actuó, cómo contestó cada vez que lo maltrataban. Y eso debe darnos a nosotros, hermanos, una actitud humilde ante los problemas, una actitud firme y humilde ante aquellas personas que incluso nos tratan mal. Cristo nos dejó unas huellas, nos dejó un ejemplo a seguir. Por eso continúa diciendo ese versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro aquí está mencionando algo que muchos de nosotros, cuando éramos pequeñitos, muy pequeños, yo tenía 4 o 5 años, cuando se usaba un papel que se llama de calca, ¿cierto? Un papel negro, ponías debajo una hoja o algo así se usaba y ponías un folio encima y repasabas el dibujo original. El papel de calca estaba en medio y lo dibujaba exactamente igual en el blanco. De hecho, muchos poníamos nuestra mano, dibujábamos, etcétera. Hacíamos muchos dibujos de eso. Se compraba y se vendía mucho, porque no había la posibilidad de comprar una impresora y sacar varias copias. Y el apóstol Pedro, en el original, está diciendo eso. Él nos ha dejado el ejemplo, Él nos ha dejado el papel original para que pongamos encima otro folio y sigamos su pisada, sigamos su ejemplo. Cristo es el ejemplo. Si quisiéramos poner en práctica esto, Cristo tendría que estar enfrente, nosotros frente a Él y ver en qué nos parecemos a Él y en lo que no nos parecemos a Él, eliminarlo, borrarlo, seguir su ejemplo, seguir sus pisadas. ¿Cuándo? En todo tiempo y sobre todo en los momentos de sufrimiento. Todo el tiempo. Pedro nos está exhortando a seguir los pasos de Cristo, a seguir los pasos de aquel siervo sufriente. En el versículo 22 continúa diciendo
el cual no hizo pecado, y atención a esto, qué precioso, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Queridos hermanos, como personas, como seres humanos de una raza caída, una naturaleza caída, tenemos la tendencia siempre de contestar mal, de estar a la defensiva, de reaccionar mal cada vez que se nos trata mal o se nos habla mal, ¿cierto? Todos, sin excepción, hemos actuado de esa misma manera. Si nos tratan mal, tratamos mal. Si nos gritan, gritamos más fuerte. De hecho, muchos de nosotros en algún momento hemos usado esa famosa frase: si me sigues buscando, me vas a conocer realmente quién soy. Qué pena que esto llegue a salir de la boca de un creyente. Mejor que ese que está dormido, siga durmiendo, que no sea conocido. Todos tenemos esa tendencia de reaccionar mal. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, fijaos el ejemplo. Dijo, él es el ejemplo y nos está dando el ejemplo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, ni cuando maldecía no respondía con maldición. Igual que todos nosotros, cuando nos hablan mal los bendecimos, cuando nos insultan nosotros los amamos, cuando nos dan en una mejilla ponemos la otra. Pedro está citando aquí Isaías 53. Pedro está recordando lo que dice Isaías 53. Para indicar, hermanos, la impecabilidad de Jesús. Acompáñame por un momento a Isaías 53. Isaías 53. Y leámoslo juntos. Versículo 4. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y atención a esto. Angustiado él, después de todo lo que sufrió, angustiado él y afligido, no abrió su boca, no dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca, ¿qué dice? Hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El Señor Jesús fue un claro ejemplo de unos labios puros y en santidad constante. Quien siendo maldecido, abofeteado, escupido, calumniado, guardó silencio. Ese es el ejemplo que tú y yo debemos seguir. No hoy, sino en toda nuestra vida cristiana. Cuando nos calumnien, no pelees por tu testimonio, no pelees por ti, no te defiendas a ti mismo. Hay otro que te defiende a ti. Tú solamente dedícate a defender el evangelio, a vivir por el evangelio. No pelees por ti. Otros darán testimonio de ti. Si realmente vives en santidad, si realmente eres inocente, otros darán testimonio de ti. Si no, mira lo que dijo el mismo ladrón en el Evangelio de Lucas cuando estuvo en la cruz. Él testificó, el ladrón testificó públicamente que Jesús no había hecho absolutamente nada.
Poncio Pilatos dijo, no encuentro en él nada malo. Y el ladrón dijo que ellos sí eran culpables de ese castigo. No necesitamos defendernos a nosotros. Debemos tener la misma actitud de Jesús. Guardar silencio. No pelear por nosotros. Tener una buena actitud. Simplemente seguir mostrando un buen comportamiento y una buena vida cristiana. Y alguno dirá, bueno, y si me maltratan, si me insultan, entonces tengo que seguir y perseverar ahí mismo. No, obviamente no. La palabra del Señor nos dice que seamos mansos y humildes, no mensos y tontos. Hermanos, si nos maltratan, si estamos en un lugar donde nos maltratan, no nos quieren, nos menosprecian, cogemos nuestras cosas y simplemente nos vamos. No decimos nada, no marchamos. Si nos calumnian, callamos y hacemos lo que el Señor hizo en el versículo 23. Cuando padecía, no amenazaba, y atención a esto, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús personifica la impecabilidad y la inocencia en estado puro. Solamente Jesús era el hombre irreprochable, perfecto, aquel que daría su vida por nosotros y nos dejaría un claro y precioso ejemplo. El Señor Jesús no tenía la tendencia nunca de contestar mal, sino que su primera tendencia era encomendar sus sufrimientos, las injusticias al Padre. Y estoy convencido que incluso en esos momentos en los que él se apartaba muchas veces, y los evangelios nos dicen se apartaba a orar y en su oración decía tal, estoy seguro que en muchas de sus oraciones el Señor abría su corazón al Padre y le decía, Padre, me están calumniando con esto, pero por favor, fortaléceme. Te encomiendo esto. Él es el ejemplo para nosotros, hermanos. Si estás pasando un problema, si estás viviendo una situación desagradable, dobla tus rodillas en casa. ¿Hace cuánto no doblas tus rodillas en casa para encomendar tu situación? Cuando doblamos nuestras rodillas, hermanos, estamos humillándonos y sometiéndonos voluntariamente al juicio, al cuidado y a la protección de nuestro Dios. Por ser discípulo de Jesús, Pedro puede dar fiel testimonio, un fiel testimonio personal del sufrimiento del Señor. Él estuvo presente en el patio del sumo sacerdote, vio cómo lo maltrataban. Estuvo en los atrios, como dije, del sumo sacerdote. Fue juzgado por el Sanedrín. Pedro conocía perfectamente bien lo sucedido en el juicio ante Poncio Pilatos. Los sumos sacerdotes y los ancianos acusaron a Jesús de muchas cosas. Y Jesús callaba. Él no respondía. Y cuando respondía solamente era para hablar verdad. El sumo sacerdote, ¿eres tú el hijo de Dios, el hijo del hombre quien tendría que venir? Tú lo has dicho. Y de ahora en adelante veréis al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes y sentado a la diestra del Padre. Poncio Pilato dice, abre la boca, habla, ¿no ves que todos te juzgan, todos te quieren matar y que solamente yo tengo la autoridad para dejarte vivir? Y dice, toda autoridad que te ha sido dada no ha sido por ti, sino ha sido dada por mi Padre. Nunca peleaba, nunca maldecía, nunca trataba mal. La tendencia, como he dicho antes, hermanos, del hombre siempre es tratar mal o a la defensiva cuando está siendo maltratado. Y algo que a nosotros nos puede ayudar, queridos hermanos,
a mantenernos firmes, a tener una buena actitud siempre, hermanos, es la oración. El único instrumento y el principal instrumento que el Señor nos da a nosotros para fortalecer nuestras vidas, muchas veces el cristiano lo deja como el último recurso en todo el tiempo. Solamente la oración nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Solamente la oración nos ayuda a hacer morir nuestros deseos, seguramente de darle 2 bofetadas a cualquier persona y en vez de darle 2 bofetadas decirle, el Señor te bendiga, el Señor te alcance un día. Sí, hermanos, porque incluso hasta los cristianos hemos pensado en darle o pegarle a alguien. Incluso hasta los mismos apóstoles. Si me acompañas a Hechos, capítulo 23, Hechos, capítulo 23, dice lo siguiente. Hechos 23, versículo 1. Y leemos el 2 y el 3. Hechos 23 dice lo siguiente. Entonces Pablo, cuando Pablo estaba en manos del tribunal, estaba siendo interrogado para ser maltratado y encarcelado, Pablo está ante el concilio y Pablo dice, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y seguramente puede decir, wow, qué cristiano, qué buen cristiano. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpearan en la boca. Y mirad lo que dijo Pablo. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Hasta el mismo apóstol Pablo sabía cómo utilizar la palabra del Señor para decir, ojalá el Señor te castigue y te pegue como me has pegado a mí. Ni siquiera Pablo se libró de invocar el juicio de Dios contra el concilio. Y solamente la habían bofeteado. Imagínate el Señor Jesús siendo flageleado, maltratado, latigado, su espalda encarnecida, sangrado, sediento, sin una gota de agua, con un estrés intenso. Y como él decía en la noche en la que estaba orando en el Getsemaní, que se sentía triste, con amargura hasta la muerte. Nos dejó un precioso ejemplo, que aún estando en las situaciones más difíciles, el Padre sigue prestando atención a sus hijos. Jesús, aún estando en estos momentos más difíciles, encomendó su causa a quien juzga justamente. Queridos hermanos, nadie ha pasado por lo que el Señor Jesús ha pasado. Nadie ha vivido lo que Él ha vivido. Nadie. Por eso, si alguien nos entiende, es Él, varón experimentado en quebrantos, dice la palabra. Solamente Él nos entiende. Él es un ejemplo, hermanos, para que nosotros encomendemos lo que estamos viviendo, sufriendo, pasando, a aquel que nos escucha, al Padre. Dice el segundo punto de esta predicación, después de habernos dado el motivo por el cual fuimos llamados, darnos a Cristo como ejemplo de una actitud y vida cristiana y de encomendar nuestras situaciones al Padre, nos dice lo siguiente, hablando de Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Está diciendo, si el mismo Señor Jesús sufrió lo que sufrió, vivió lo que vivió, vosotros también debéis vivirlo. Vosotros también debéis
seguir su ejemplo, soportar esto. Cristo llevó los pecados al madero. Y podemos ver lo siguiente. 3 puntos en este versículo. La manera, el propósito y las consecuencias. La manera de cómo llevó Cristo Él mismo nuestros pecados fue haciendo la perfecta sustitución, hermanos. Él mismo tomó nuestros pecados. Él mismo los tomó para sí. Él mismo se hizo maldición, como dice en Gálatas 3, como dice en Deuteronomio, maldito aquel que es colgado en un madero, según la ley mosaica. Él mismo tomó nuestros pecados encima. Y por eso dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Los judíos presentes en ese momento, los cristianos en ese momento, estaban entendiendo lo que Pedro estaba diciendo. Entendían perfectamente que Pedro estaba diciendo, Jesús es el Mesías, Jesús es el Cordero de Dios, Jesús, y solo en Jesús hay salvación. Él murió en la cruz. Esa fue la manera de librarnos con un propósito. Y continúa diciendo, estando muertos a los pecados. Y aquí el propósito, vivamos a la justicia. Hermanos, el que Él nos haya rescatado, el que Él nos haya perdonado, el que Él nos haya librado de un castigo eterno, como he dicho antes, no es para dejarnos a nuestro libre albedrío y a vivir en el mundo como nosotros queramos, sino que podamos reflejar a Cristo por medio de nuestras vidas. Ese es el propósito. El propósito es que vivamos a la justicia. ¿Y qué es justo, hermanos? ¿A qué justicia se refiere? A ser imitadores de Él, a vivir como Él vivió. Es justo que tú y yo vivamos cristianamente, ya que otro sufrió por nosotros. Como cuando alguien nos hace un regalo, o como cuando nosotros nos esforzamos trabajando o haciendo algo por nuestros hijos. Trabajamos, nos esforzamos, les compramos cosas, los vestimos, les compramos artefactos, y lo único que nosotros esperamos es que nuestros hijos sean agradecidos y cuiden aquello que les hemos dado, ¿cierto? De la misma forma, el Señor, y a través de Pedro, está diciendo, Cristo murió, Cristo sufrió, Cristo es el ejemplo, Cristo lo hizo todo, Cristo os perdonó de los pecados, os libró de todo eso, os dio vida eterna, os salvó, os hizo hijos. Lo justo es que vivamos como es digno, como Él pide. Él hizo lo difícil. Él hizo lo imposible. Él hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Así que nuestro propósito de vida en este mundo, hermanos, es que vivamos a la justicia, es que vivamos como es justo, como es digno de nuestro llamamiento. La consecuencia es la siguiente. La consecuencia de que tú, o el medio por el cual tú puedes vivir ese propósito, es que alguien tuvo que morir. Y para morir, y alguien tuvo que librarte de tus pecados, Estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y mira lo que dice, por cuya herida fuisteis sanados. La consecuencia, hermanos, de esa muerte en la cruz era perdonarnos y librarnos de nuestros pecados. Estamos muertos al pecado. Ya no somos más esclavos del pecado. Así que lo justo es que vivamos como Él. La audiencia de Pedro entendía perfectamente lo que él estaba diciendo. Los judíos cristianos estaban entendiendo perfectamente que Pedro estaba asimilando al Mesías, al Hijo de Dios, a Jesús,
con el Mesías sufriente de Isaías 53 que estaba mencionando. Por eso estos textos son muy similares a ellos. Y él está diciendo lo que decía el versículo 10, me parece, de Isaías 53, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanos, este texto muy mal utilizado muchas veces, en muchos lugares, se mencionan como si fuera un objeto de traer sanidad a las personas, como un amuleto, como algo místico, como que algo que si se menciona con seguridad, con fuerza y con fe, todas las personas en el lugar, en el anfiteatro, donde se encuentren, quedarán inmediatamente sanadas de cualquier enfermedad. Pero esto no es así. La herida más grande que el ser humano ha tenido, tiene y tendrá en su ser se llama pecado. Y el Señor está diciéndonos esto. Por cuya herida, la herida de Cristo Jesús, en su espalda, en su costado, por todas esas heridas nos correspondían a nosotros y las sufrió Él por esas heridas. Entonces vosotros fuisteis sanados, no de la gripe, no de un cáncer, sino sanados de aquella enfermedad que os podía y nos podía, y a mí incluido, condenar a la enfermedad, o perdón, a la muerte eterna, a un castigo eterno. Esa enfermedad se llama pecado. De ese pecado el Señor nos ha hecho libre. Pero muchos hay en el mundo aún que tienen esa herida. Hay muchos en el mundo heridos aún, que necesitan mirar a la cruz, así como los que estaban en el desierto miraron a la serpiente de bronce y creyeron que esa serpiente los podía sanar del veneno. Muchos que están en el mundo necesitan ver a Cristo, entendiendo que pueden solamente en Él ser sanados del veneno del pecado. Porque por su herida fuisteis sanados. Hasta aquí podemos ver la belleza, hermanos, del Evangelio. Y este versículo 24 muestra la centralidad del Evangelio. En ese versículo se nos ha expuesto claramente el Evangelio. Se nos muestra al siervo sufriente y que por medio de ese sufrimiento hemos sido librados del pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud todo el tiempo? Acercarnos a Él confiadamente. Como dice Hebreos, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Y este es nuestro tercer punto, versículo 25. El pastor y supervisor de nuestras almas. Dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nota que aquí hay dos ideas. La primera idea es, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo estábamos antes de que el Señor nos llamara? Como ovejas descarriadas. Estábamos perdidos por allí. Y el Señor se lo mostró también a los apóstoles. En Mateo 9:36 dice claramente la condición del pueblo, misma condición que el mundo vivía y vive. Mateo 9:36 dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor estaba con los discípulos y les estaba mostrando el pueblo. Y dice, mirar toda esa multitud. Están como ovejas sin pastor. De la misma forma, el Padre desde su trono, mirando al mundo entero, veía que había muchos como ovejas sin pastor. Por esa razón, el Señor manda a Cristo a este mundo. El pueblo entendía perfectamente el papel de un pastor en ese tiempo. Y al decir que el Señor Jesús
es el pastor. Ellos están entendiendo que Pedro asocia lo que dice el Antiguo Testamento en el Salmo 119, que ahora lo leeremos, en Ezequiel 34:4, y lo atribuye a Jesús, diciendo que Él es el pastor de nuestras almas. Que todos estábamos perdidos, errantes en el mundo. Y el pastor nos llamó. Aunque Pedro dice claramente, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al Padre, no quiere decir que entonces queda anulado que el Señor nos llamó. Queda anulado que Dios nos eligió, que Dios nos predestinó. Y dentro de esa predestinación en la que el Señor nos llamó, nosotros atendimos a ese llamado y entonces volvimos al Padre y Obispo de nuestras almas. Fíjate cómo dice el Salmo 119, versículo 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Y mira lo que dice Ezequiel 34:4. Ezequiel 34:4. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Hermanos, existían representantes en el tiempo del Antiguo Testamento y en el tiempo del Señor Jesús. Aquellas personas, profetas o fariseos y escribas encargados de ser esos pastores. Pero fueron muy malos pastores, no mostraban al Señor. Por eso esas personas, esas ovejas, estaban por el mundo, como ovejas sin pastor, sin que les muestren claramente quién es el Señor. Y esto fue lo que movió el corazón a Jesús. Y solamente en Él se cumple la profecía de Ezequiel 34:11. Ezequiel 34:11. Porque ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Nosotros estábamos perdidos y Él vino a buscarnos. Estábamos descarriados, errantes, sin saber para dónde ir. Y Él vino a buscarnos. Hermanos, el Señor a todos los creyentes nos compara como ovejas. ¿Y sabéis por qué? Porque las características de las ovejas son las siguientes. Cuando una oveja, se pierde y se queda apartada de la manada, se confunde, no sabe hacia dónde ir y se echa inmediatamente al suelo y se encoge y se planta allí y no está dispuesta a moverse. Y es una presa fácil para los lobos, para los depredadores. Y ella piensa que tiene que quedarse ahí hasta que el pastor venga a llevarla de nuevo al rebaño. Y esa oveja allí, encogida, éramos tú y yo. Y tuvo que venir el Señor a llamarnos por nuestro nombre. Estábamos perdidos y extraviados y nos llamó a cada uno por nuestro nombre. Y al momento de escuchar su voz, de escuchar la voz del pastor, entonces es cuando volvimos al Padre, cuando volvimos al pastor, perdón. La inteligencia no es una de las características principales de la oveja. La independencia tampoco lo es. Por esto todos nosotros debemos saber y entender que las ovejas, dependemos totalmente del cuidado diario del pastor. Y esto es lo que el apóstol Pedro le está diciendo a su audiencia.
Vosotros que estabais descarriados, ahora habéis vuelto al pastor. Es como si, es como si el apóstol Pedro le estuviera diciendo a la audiencia, vosotros estabais descarriados, pero ya estáis en casa. El pastor os tiene bajo sus brazos. Las ovejas en la noche, hermanos, se acurrucan. En los que habéis tenido la oportunidad de conocer o de haber visto un rebaño, se acurrucan entre ellas y cerca del pastor. No se alejan del pastor. El pastor las abraza, el pastor las mima, el pastor las cuida, el pastor las disciplina. Y esto es lo que el apóstol Pedro le está mostrando a esta audiencia. Quizás para nosotros no entendamos el trabajo de un pastor hoy en día y lo que hace con sus ovejas, pero esta audiencia sí lo entendía. Entendían que si venía un lobo para devorar una oveja, el pastor con el cayado iba a defender las ovejas. Perdón, iba a pegarle al lobo, no a pegarle a las ovejas. Que él iba a dar la vida por sus ovejas. Él es el buen pastor, como dice Juan 10, versículo 11 y versículo 14. Él es el que da la vida por sus ovejas. Y el versículo 25 termina diciendo, y obispo de vuestras almas. Esa palabra obispos, queridos hermanos, y con esto quiero terminar, significa supervisor. Cuando Pedro menciona obispo o supervisor, está recordándole al pueblo, a los judíos cristianos, diciéndoles que el que los cuida no duerme. Aquel que cuida de Israel no duerme, que vela constantemente por ellos. Esto es lo que hace el obispo. No solamente que es un pastor que los cuida, los mima, los protege, sino que está velando constantemente por vuestras almas. Y esto nos debe dar una idea clara de que todos los sufrimientos que tenemos, el Señor lo sabe. Él está supervisando y cuidando nuestras vidas. Y podemos extraer de esta predicación esta mañana, hermanos, estas tres aplicaciones en nuestras vidas. La primera, Pedro nos invita a tener una nueva actitud, una buena actitud frente a los sufrimientos de la vida. Hasta el momento solamente nosotros sabemos cómo reaccionamos ante las situaciones. Solamente nosotros. Y el Señor. Por eso Pedro nos invita a que tengamos una buena actitud, hermanos. Posiblemente quizás el hermano que tienes a tu derecha o a tu izquierda, ni siquiera él sabe lo que estás pasando. Pero la buena actitud de un cristiano, hermanos, no solamente es tener una actitud positiva en la vida, sino también la buena actitud. Dentro de la buena actitud es buscar a los hermanos diligentes para que puedan orar por ti. Buscar a aquellos hermanos que puedan aconsejarte en esa situación o en ese problema. Busca a los hermanos. Eso es tener una buena actitud. Busca a tu pastor si necesitas un consejo. Pedro nos invita a tener esa buena actitud. El segundo punto es el siguiente. Que así como él sufrió, nosotros, por seguirlo, también estamos invitados a sufrir por él. Que así como él sufrió por nosotros, nosotros también sufriremos por él. Esto lo vemos siempre, hermanos. Si eres budista, si eres musulmán, si eres de cualquier otra denominación, no te persiguen. No te maltratan, no te dicen nada. De hecho, hemos visto huelgas durante meses por un país musulmán. Pero, ¿qué pasa con los cristianos en el mundo? Nadie dice nada por ellos. ¿Son menos valiosos, menos importantes? Pues para el mundo, valer la sangre de Cristo es nada. Pero para nosotros, hermanos, es el mayor privilegio. Es honroso, es precioso poder sufrir como sufrió nuestro Señor. Así que tú y yo estamos invitados a sufrir como Él sufrió, solamente por creer en Él, por seguirlo a Él, por vivir como Él nos manda a vivir.
es un privilegio. Y la tercera aplicación en esta mañana, hermanos, es la siguiente: que debemos encomendarnos todo el tiempo al Señor, ya que Él es el pastor y supervisor de nuestras almas. Debemos encomendarnos en todo tiempo. El problema que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo, el triunfo que estamos viviendo, lo bueno o malo que podamos recibir, encomiéndaselo al Señor, preséntaselo al Señor. No busquemos al Señor solamente cuando ya tengamos el problema, sino que como veíamos el día viernes, podamos buscar al Señor y presentarnos ante Él y decirle: Padre mío, mira esta situación, voy a empezar un nuevo trabajo, mira esta situación, voy a empezar un noviazgo para casarme con esta persona. Hágase tu voluntad y no la mía. Señor, mira cómo me está yendo en el trabajo. Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Encomienda cualquiera que sea tu situación al Señor, porque Él es el pastor, Él va a guiar tu vida y Él es el supervisor, el obispo de tu alma. Solamente Él sabe cuál es el camino que debes seguir. Hermanos, y por último, quiero cerrar con este versículo. Recuerda que todo sufrimiento, como dice Romanos 8:18, que todo sufrimiento o aflicción de este tiempo presente, el que puedas estar viviendo, no se compara con la gloria que un día vivirás en la presencia del Señor. Allí, como dicen en Apocalipsis 21, allí se acabará las lágrimas, no habrá más enfermedades, no habrá más sufrimientos, no habrá más hambres. Si todas las primeras cosas habrán pasado. Y cuando estemos en su presencia, así como una mujer que da luz con dolor y tiene a su bebé en sus brazos, al tenerla en sus brazos, todos esos dolores ya no duelen. Ha merecido la pena. Así estaremos en la presencia del Señor. Un día diremos: todo lo que he vivido, todo lo que he sufrido, ha merecido la pena. Gracias, Señor. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias por ayudarnos en esta mañana a poder comprender, entender y profundizar, Señor, en tu palabra. Señor, gracias por ser ese siervo sufriente, por ser ese ejemplo a seguir. Ayúdanos a tener ese mismo corazón, Señor. A conseguir incluso ese corazón por medio de la oración, Señor. Ya que ese corazón no viene por obra o arte de magia, sino humillando a nuestra propia carne por medio de la oración. Señor, ayúdanos a hablar como tú hablabas con verdad, a comportarnos como tú te comportabas en santidad, a perdonar como tú perdonabas incluso al que te calumniaba o como lo hiciste en la cruz, al decir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Señor, que tú todo el tiempo seas nuestro ejemplo a seguir. Que podamos recordar que para esto hemos sido llamados, para mostrar la luz del Evangelio, para mostrar a Cristo a través de nuestras vidas. Y ayúdanos siempre, Señor, a tenerte y a encomendarnos todo el tiempo a ti, Señor, sea cual sea nuestra situación. Gracias te damos por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Santo por siempre.